Bienvenidos a la sesión de hoy. Comenzaremos en 5 minutos más. Daremos tiempo a que más usuarios se conecten. Por su atención, gracias. Okay, so I'm gonna put the chocolates right here, okay? Okay. Okay, you can only have 3 of them. I'm gonna give you 3 of them, but wait, you have to wait till mommy comes back, okay? I have to go to the bathroom. Okay. So let me go to the bathroom, and Yeah. then you can have it, okay? Okay. You're gonna wait for mommy? Yeah. Okay, wait for me, and then you can have 3, okay? Okay. Okay, wait for me. Okay. Pencil, 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 pencil. Okay. Oh, I'm back! Did you win? Yeah. Okay, you can have 3. What? Johnny el lagartijo está practicando muy entusiasmado porque mañana bailará frente a toda la escuela para un talent show. Johnny, ¿estás listo? Te ves preocupado y nervioso, pero piensa, ya has bailado frente a tus amigos antes. Ah, ya veo. No es lo mismo bailar por primera vez frente a tanta gente. Es normal sentirnos asustados cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. Una buena manera de tranquilizarnos es compartiendo nuestras preocupaciones con nuestros padres o algún adulto con quien tengamos confianza. Johnny, ¿ahora sí estás listo para bailar? ¡Wow, Johnny! ¡Qué bien! Con la ayuda de tus padres superaste tu miedo y lograste tu meta.
Nuevamente, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nuestra videoconferencia Ansiedad en Niños. Mi nombre es Daniel Torres y seré el moderador en esta sesión. A todos los presentes, durante la sesión, los micrófonos estarán apagados. En caso de querer participar, habrá 2 tiempos durante la presentación para contestar preguntas. Para hablar ordenadamente, les pediremos que alcen la mano en la aplicación, ya sea en su computadora o en su smartphone. Para ello, los usuarios de computadora les aparecerá un icono de participantes en la parte inferior de su pantalla. Al darle clic, les aparecerán todos los participantes y en ese recuadro, en la parte inferior, podrán seleccionar levantar la mano o en inglés raise hand. Y para bajarla, dar clic en el mismo lugar. Para los que están en su smartphone, dar clic en cualquier parte de la pantalla. En las opciones de más, les aparecerá levantar la mano o raise hand. Asimismo, pueden ir escribiendo sus preguntas en el icono del chat. Aviso de privacidad. El aviso de privacidad es para informarles que los datos que recabamos de ustedes, como nombre completo, correo electrónico, teléfono, datos para efectos fiscales y bancarios, imágenes, video, grabaciones de imagen y voz, identificaciones y o demás que se pudieran requerir para los fines de la presentación de servicios profesionales o impartición de cursos, talleres educativos, terapia y demás actividades detalladas en el aviso de privacidad de nuestra página web. Son para otorgar información de ayuda y lo relacionado con los fines de la prestación de servicios profesionales. Si requiere consultar el aviso de privacidad con más detalle, puede hacerlo en nuestra página web, ya que es el mismo que está siendo presentado en este momento en su pantalla. Me gustaría presentarles a nuestro equipo de ponentes en este taller. Sandra Cienfuegos es psicóloga con orientación clínica, organizacional, con maestría en Administración del Desarrollo del Talento Humano. Cuenta con certificaciones en psicoterapia cognitivo-conductual, programación neurolingüística, coach ontológica, administración del talento y capital humano, entre otros. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos, puestos gerenciales, así como cursos y talleres. Contamos también con la presencia de la psicóloga Ana Laura Telles Martínez. Ella es psicóloga egresada de la UDG, cuenta con conocimientos y actualizaciones en psicología clínica, así como también psicología de las emergencias. Posee amplia experiencia en psicología y psicoterapia infantil, adultos, parejas y adultos mayores. Es presidente electa de la Sociedad de Egresados de la UDG, directora de la División Profesional de Psicología de la Mujer, fundadora del Impulso Psicología AC y apoya activamente en diversos programas comunitarios de psicoeducación. Por el momento, cedo la palabra a la licenciada Laura Telles para dar inicio al tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos en esta mañana de sábado. Agradezco primeramente la invitación a Clínicas Cienfuegos, a la maestra Sandra, por esta invitación y pues les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante, pues, que es la ansiedad de niños y niñas, menores de edad, más que nada, que hablar principalmente, pues, de una situación exactamente de los niños, de las niñas, en cuestión de emociones ya es un tema muy complejo y que definitivamente implica bastante atención de parte de una sociedad completa, de padres de familia, de educadores, de sociedad en general, pues, en cuestión de estos temas. Hablando específicamente de la ansiedad, es muy importante entender que la ansiedad se describe como una anticipación de un daño o desgracia a futuro, acompañado pues de sentimientos de disforia, incluso puede ser esto desagradable, y o síntomas somáticos de tensión. Esto de alguna manera sabemos que todas las emociones, y aquí pues partiendo de algo básico, todas las emociones pues implican o tienen esta capacidad de fortalecer al ser humano, de fortalecer pues al menor para que pueda expresarse, para que pueda comprender, para que pueda de alguna manera existir a nivel emocional. La ansiedad como tal, pues claro que también tiene una razón de ser y es muy normal, es incluso pues importante pues para el desarrollo. Esta emoción va encaminada a la adaptación y a la preservación, es decir,
surge cuando exactamente hay una situación que, vamos, podría manifestarse complicada, difícil para el menor o para la menor. Pero claro, y tenemos también la certeza de que cuando esta ansiedad no es bien orientada o no es bien aceptada en su contexto familiar, en su contexto social del menor, pues esto llega a ser o llega a generarse pues alguna situación ya más complicada en el menor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede exactamente cuando la ansiedad pues se comienza a complicar? Podemos tener tanto rasgos de ansiedad como ya los trastornos específicos que nos redacta lo que es el DSM-5. Si bien es cierto, no todos los niños tienen que cumplir con todos los criterios, ni tampoco tenemos que de alguna manera buscar a fuerzas una etiqueta para el menor. Pueden ser rasgos aislados, pueden ser rasgos de uno de otro, pero sin embargo sí es importante para este momento pues revisarlos. Hablar de ansiedad generalizada implica exactamente la ansiedad, la preocupación excesiva, un déficit de controlar pues este estado de preocupación, lo cual implica que el menor empiece muy inquieto, muy impaciente, que de repente de todo se canse, que no quiera participar en absolutamente ninguna actividad, que no se concentre tanto dentro de casa como en ámbitos escolares, que se mantenga irritable, con cierta tensión muscular e incluso puede haber alteraciones en el sueño. Algo muy importante, la preocupación excesiva es una característica que debemos de tomar muy en cuenta, pues, para poder hablar de ansiedad, porque si no podemos caer en esta situación de decir, es una situación de duelo del menor, o es una situación de depresión, o es una situación de estrés. La preocupación es algo muy importante, pues, para identificar qué es ansiedad. En cuestión a ansiedad por separación, sabemos que, nuestra sociedad en general, las situaciones de divorcio es algo que se presenta constantemente. Ya ahora tenemos pues que, por ejemplo, tanto papás como mamás van a trabajar y dejan a los menores a cargo de otros adultos, como bien pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos o pueden ser otras personas. Esto pues llega a generar esta ansiedad por separación y puede ir acompañado de alguna situación complicada o alguna situación pues que se haya manifestado de manera, de bastante alteración para el menor, y esto puede pues entonces empezar a presentarse y a encuadrarse en este trastorno, ansiedad por separación. Y ese es cuando no están las principales personas o quienes están apegados los menores, es decir, empiezan con una serie de ideas bastante catastróficas, pero de una manera excesiva. Que el niño esté pensando algo pues catastrófico no implica que esté alucinando, que esté exagerando. Es una preocupación real dentro de su esquema, dentro de su mapa, ¿sale? Y es importante pues escucharlo. Es un malestar excesivo cuando ocurre o cuando se anticipa esta separación. Ahora con toda esta situación de contingencia había niños que no querían que sus papás salieran del hogar, que era una situación pues incluso entraban en crisis los menores. Preocupación excesiva, negativa a ir a ciertos lugares pues por esta preocupación, por esta ansiedad, resistencia o negativa a estar solas, pesadillas recurrentes que incluso puede el menor no llegar a recordar de qué se trata, qué es lo que sucede, pero se presentan lo que vienen a ser también los terrores nocturnos y la somatización, ¿sale? Ahí tenemos pues más o menos los criterios en cuestión de tiempos a lo que implica cada una de esta ansiedad. Cuando hablamos de fobia, sabemos que los niños definitivamente tienen situaciones muy complicadas, ¿sí? En cuestión a ciertos temores específicos. Y es un miedo, pues, definitivamente ya patológico, irracional, desproporcionado a lo que está, al estímulo, pues, que el menor se le está presentando. Algunos tipos de fobias son en cuestión animales, por ejemplo, las arañas, las cucarachas, los ratones, hay quien incluso a los perros, a ciertas aves, serpientes, gatos. Otro tipo es el ambiental,
es muy común pues el miedo a la oscuridad, que en una cierta etapa es hasta cierto punto normativo y es importante dar un acompañamiento adecuado para que el menor entre en este proceso de adaptación. Otro tipo de fobia tiene que ver con la cuestión situacional, es decir, ciertos lugares específicos que generan en el menor cierto miedo, temor, pero de manera desproporcionada. Lugares cerrados puede ser, túneles, puentes, entre estas situaciones, ¿sale? Entre otro tipo de fobias está la cuestión de la sangre, las inyecciones, el ser dañados. Son algunos temores pues típicos y algunos otros no mencionados como pueden ser ciertos disfraces, ciertas personas, incluso algunos videos. Esto ocurre inmediatamente pues tomando en cuenta la exposición al estímulo fóbico y ya pues incluso cuando el menor se piensa en el estímulo, piensa en aquel factor pues que le causa tanta ansiedad, ¿vale? Estamos hablando aquí pues de diferentes, el trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad por separación, fobias, y algo muy importante también es el trastorno de pánico. Este es una expresión en minutos. El niño, el menor, la niña, en minutos comienza con estas palpitaciones, de repente sentirse con mucha sudoración, con cierto temblor, dificultad para respirar, sensación de ahogo, de repente malestar pues en el tórax, náuseas, malestar abdominal, incluso hay niños que llegan a vomitar pues en un trastorno de pánico, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofríos, de repente el niño entumecido como si estuviera en una situación catatónica, despersonalizado, le preguntas qué pasa, qué le sucede, cómo está, quién es, y de repente el menor pues no está en sí. Miedo, el niño puede llegar a presentar este miedo, a volverse loco, a incluso miedo a morir o incluso pensar en, mejor ya me quiero morir, esto está muy mal, me siento muy mal, ¿no? Esto es una situación que se suele presentar y generalmente cuando son situaciones de urgencia, este trastorno pues es uno de los que van a estar ahí constantemente como motivo de consulta. Es muy importante, pues, y algún principio básico, ¿no? Ante cualquier situación de este estilo, es importante mantener la calma. Eso ya incluso estaríamos retomando algo de empatía, de rapport, que de alguna manera la cuestión de modular la voz, eso ya influye, pues, en todo el ambiente o en toda la situación que se está presentando con nuestros pacientes. ¿Sale? Uno muy importante también viene a ser lo que es el mutismo selectivo, ¿sí? ¿Qué implica? Bueno, es cuando el menor, la menor, en ciertos ambientes o en ciertos lugares específicos decide no comunicarse. Es decir, poner una pared, un bloqueo a la comunicación social. Este fracaso no se trata, o esta situación de falta de comunicación no es exactamente porque haya una complicación vocales, sino más bien una situación específica de que el niño o la niña no quiere hablar, y es importante revisar ahí qué es lo que está pasando, qué es lo que genera en el niño, pues, que llegue a esta parálisis de comunicación, de expresión. ¿Qué es lo que le genera ansiedad? Y sobre todo en esos momentos, es muy importante, pues, que de alguna manera acompañemos al menor en espacios cerrados, incluso a veces lejos de las figuras de autoridad, para poder hacer la intervención. Generalmente cuando hay un mutismo selectivo, pues el menor no quiere hablar, incluso en el proceso de psicoterapia. Entonces es muy importante tomarlo aparte y decir, a ver qué está sucediendo. Primero ir haciendo la empatía, hablando de temas generales. Y por otro lado está el trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamentos, que tiene que ver, pues, si bien es cierto, la cuestión del consumo es algo que sí pasa, sí sucede en nuestros niños, niñas, en nuestros contextos sociales, pero sin embargo también muchas de estas dependencias a sustancias tienen que ver porque son heredadas, pues,
por la situación social, incluso genética, del consumo de los padres. En general, cuáles son algunas manifestaciones más comunes en los niños? Pues como tal, la preocupación excesiva, el menor pareciera que no encuentra su lugar, que no sabe qué hacer, ya no se divierte, ya no juega, ya no expresa, ya no ríe, de repente se preocupa por todo, está preguntando constantemente todo, pero de manera con esta situación de preocupación excesiva, inquietud e impaciencia, quiere todo rápido, quiere que todo se haga casi como él quiere, no hay que confundir pues con el trastorno negativista desafiante, esto ya sería otra situación totalmente distinta. Dificultad para concentrarse, el menor está tan enfocado en su preocupación, en esta idea catastrófica, pues, de lo que le puede pasar a sus figuras de apoyo, de autoridad más importantes, y claro que también puede haber alteraciones en el sueño, sudoración y algo muy importante, incluso llanto. Esto, por ejemplo, en ansiedad por separación es algo que llega a suceder, la cuestión del llanto desesperado, pasa un 10 minutos, 15 minutos y el menor sigue llorando. Para poder aprender a manejar la ansiedad en niños es importante que tengamos muy claros los conceptos de ansiedad, que le demos acompañemos a este proceso de psicoeducación a los papás, que los papás conozcan la ansiedad, que los papás la reconozcan, que los papás se den cuenta cómo es que el niño, la niña está viviendo esto. Es importante que esto también se haga con el menor, que conozca su ansiedad a nivel, con todas sus manifestaciones físicas, manifestación psicológica, manifestación incluso emocional, manifestación social, ¿verdad? Posteriormente está también la situación, pues, de que la escuela, los maestros directos, sobre todo los profesores titulares, conozcan, se les mande, generalmente yo manejo redactar un informe, 2 informes, en cuestión a informe psicológico, ¿no? Hacemos nuestra evaluación, qué es lo que presenta este niño, qué presenta esta niña, en base a qué, y hago 2 informes, un informe para padres de familia, otro informe para la institución educativa. Y entonces en la institución educativa le decimos qué es la ansiedad, qué es lo que sucede, qué manifestaciones puede haber, algunas recomendaciones y obviamente pues esta cuestión de los datos para poder tener en un momento dado una situación de consulta. Es muy importante pues que los terapeutas tengamos la claridad de qué es la ansiedad, ¿sí? Y en su momento, si es necesario, incluso pues acompañar este proceso, fortalecer esta atención con un pedopsiquiatra que tenga conocimiento en este tipo de situaciones. Identificar cuáles son las herramientas del paciente, pero por otra parte también identificar cuáles son las herramientas contextuales de la familia, es decir, quiénes son las personas más significativas, quiénes son las personas más distantes, con qué personas tiene o llega a tener más situación de conflicto con el menor, situaciones incluso de comentarios, qué opina el hermano, la hermana, el papá, el abuelo, la abuela, los tíos, primos, qué sé yo, los vecinos, acerca de esta situación del menor. Es importante para nosotros poder dar atención exactamente en estas problemáticas de ansiedad, tomar en cuenta varias cosas. Primero, estresores ambientales. Esto es muy importante, pues, aparte de la cuestión, si puede ser un elemento fóbico, incluso las fobias, vamos a decir, el estímulo fóbico no es, no se presenta la fobia con la misma intensidad en todos los contextos o en todos los ambientes. Factores de riesgo, ¿qué es lo que pasa con el menor? ¿Cuáles son sus situaciones incluso durante toda su historia de vida, ¿no? ¿Cuáles son sus conductas más típicas? ¿Qué conductas le favorecen? ¿Qué conductas de repente no? ¿Qué complicaciones hay en cuestión a, por ejemplo, el interés que tiene la familia acerca de lo que sucede con el menor? ¿Qué es lo que pasa? Todos estos factores es importante revisarlos, así como situaciones, por ejemplo, si hay familiares que ya tenían problemáticas en trastornos de ansiedad o en otro tipo de trastornos, si hay familiares con alguna situación problemática o económica o alguna situación, vamos, de cualquier índole, es muy importante revisar esto.
Otro elemento a tomar en cuenta es la severidad. ¿Qué tanto, pues, de alguna manera, qué tan intenso, pues, es esta situación de ansiedad en el niño o la niña? ¿Qué pasa cuando entra en esta situación de ansiedad? No le permite acudir a la escuela, no le permite comer, no le permite hablar, no le permite de alguna manera poder hacer sus actividades, hacer sus tareas. ¿Qué tanto incluso esta situación emocional llega a ser una forma en la que se refugia el menor? Los menores prefieren a veces quedarse en una etapa inferior, pues donde les sea más cómodo de manera general, pero ¿qué es lo que sucede? Por esta situación, pues, evitan ciertas responsabilidades, hacerle frente a ciertos cambios. Y esto suele pasar, y más en este tipo en estos tiempos, pues, esto está pasando bastante, no solo en niños, también en adultos, pero bueno, ahorita estamos hablando como tal de los menores, ¿no? La cuestión de la edad es algo muy importante. Sabemos que según la etapa, según la edad que el niño o la niña tenga, pues tiene una capacidad cognitiva muy diferente, muy distinta. Y esta capacidad cognitiva exactamente es lo que le permite procesar la información acerca del estímulo, procesar la información de cómo va a reaccionar ante cierto estímulo, ante esta tal situación. Por ejemplo, que los abuelos han fallecido o los abuelos están enfermos. La percepción de muerte, pues, por ejemplo, no es la misma, pues, de acuerdo a la edad que cada uno tiene. No es la misma forma en la que vamos a ayudarle al menor o la menor a afrontar este tipo de situación, a que de alguna manera comprenda, pues, que es una situación a reconocer qué fue lo que provocó, pudo haber provocado este fallecimiento o esta enfermedad. Algo muy importante también es el funcionamiento familiar, y aquí, más allá de la cuestión de la separación, es importante revisar incluso la familia extensa. ¿Qué tanto apoyo se le da al papá o la mamá, pues, que se queda con los menores? Y todo el ambiente, ¿no? ¿Qué opinan acerca de lo que pudo haber sucedido, de lo que esté sucediendo? ¿Cómo percibe la situación la familia, el evento o lo que esté alterando? Y por otro lado, la disfuncionalidad ocasionada, es decir, esta ansiedad, ¿dónde le está generando un conflicto al menor o la menor? Ya no está yendo a la escuela, ya no está comiendo, ya tiene problemas de salud, ya tiene alguna problemática con algún familiar, ya tiene problemática incluso en su higiene para poder permitir el cuidado de otro adulto, de otra persona que esté a su cargo. Para la cuestión terapéutica como tal, es decir, sigue siendo temas muy de mucho estigma, pues, a nivel social. Ciertamente es importante identificar las emociones para luego normalizarlas, que el menor, la menor se apropie de esto, aprenda a manejarlas y entonces comience en una situación, pues, de desapego hacia esta situación de conflicto, porque de alguna manera en ocasiones puede llegar a ser una situación de refugio para los menores por la situación que se está presentando a la familia. Para poder generar el vínculo terapéutico es importante, pues, la presentación, identificar qué gustos tiene el menor, incluso en qué gustos podríamos llegar a compartir algunos juegos, pero muy importante que no nos quedemos ahí, y a veces incluso en ese pequeño detalle de qué es lo que opinan los papás acerca de la situación de conflicto, como es la ansiedad o lo que puede estar generándole, y lo que piensa el menor, ahí ya encontramos a veces muchas de las soluciones, porque simplemente a veces son conceptos o son situaciones muy distintas como lo percibe cada uno, y nada más es una situación de escucha activa, pues, de los padres para con los niños, y esto va a generar, pues, un cambio muy favorable, ¿sale? Reconocer emociones, agradables, desagradables. Para eso es importante hacerlo por medio de material didáctico. Sabemos que material para niños hay muchísimo, muchísimo, y técnicas hay bastantes. Hay por ejemplo, la técnica esta de dibujar de repente una personita, o incluso yo a veces una fotografía en blanco y negro de ellos mismos, ¿no? Y entonces con esa fotografía vamos a colorear, tal color está la emoción, tal color está la emoción. A ver, niño, ¿tú de qué color crees que esté más presente en tu vida? ¿Qué tanto vamos a colorear
este dibujo que representa tal emoción. Y entonces empiezan a dibujarse y empiezan de alguna manera a expresar y a poder identificar, pues, qué emociones agradables hay, qué emociones desagradables hay, en qué intensidad, e incluso desde ahí ya podemos empezar, pues, la escucha activa de cuál es la situación de conflicto, como también empezar ya con estrategias, pues, de afrontamiento, ¿sale? Después tenemos, que es importante reconocer reacciones fisiológicas, la tensión, qué es lo que sucede, y los pensamientos o las acciones que tiene este niño o esta niña, e incluso su ambiente familiar, su contexto familiar, cómo reaccionan, pues, cuando hay una situación de ansiedad, cómo reaccionan los familiares, qué dicen, qué no dicen. En otros casos, en la situación es importante revisar el pensamiento, qué es lo que hace este niño, y ahí aplicaríamos técnicas cognitivas conductuales. Y después es importante ir identificando avances y qué estrategias se utilizaron para que esto estuviera avanzando. Identificar avances, imaginar situaciones y revisar este manejo. Y en algunos casos ya depende de quién utiliza y quién no lo utiliza, la cuestión de premios, y pues básicamente el practicar y practicar y practicar y seguir acompañando, pues, para que salga de su situación. Es muy importante entender que si después de ciertas sesiones no avanzan los niños, hay que tener cuidado. Y bueno, aquí tienen algunas recomendaciones acerca de respiraciones, y respirar con ellos, inflar, decir que soy un globo, y como un globo me inflo y me desinflo, soplar burbujas, jugar al lobo feroz y los tres cochinitos. Son técnicas de respiración, todas estas. La tortuguita, que es una técnica muy, muy común, pues, la cuestión de ponerse como en esta posición casi fetal y luego estirarse poco a poquito, levantar la cabeza, bajar la cabeza, cosas por el estilo, ¿sale? Y la relajación por partes del cuerpo, es decir, la respiración acompañada de la relajación, y que el niño llegue a tener control, pues, de esta cierta parte tensa que se está manifestando. Ya en técnicas cognitivas tenemos lo que es el modelado, es decir, a ver, cuando te enojes, o cuando algo suceda, o cuando entres en una situación de ansiedad, ¿qué es lo que haces? Tal situación. Ok, ahora fíjate lo que yo voy a hacer, en caso de que yo estuviera en una situación así. Y así ya modelamos, pues, la respuesta para que afronte adecuadamente. Evitar el estímulo ansioso es algo muy importante. Y también a nivel cognitivo, identificar cuáles son los pensamientos oruga contra los pensamientos mariposa, que es exactamente una técnica muy, muy común, pues, nada más adaptada a niños, que es la transformación de estos pensamientos irracionales, automáticos, a pensamientos más racionales, a pensamientos que sean más útiles. Aquí la compañera Sandra va a fortalecernos, pues, también con estas habilidades. Sí, muchas gracias, Laura. Bien, continuando con lo que Laura ya nos hacía mención y con lo que hemos estado platicando a lo largo de esta charla, que es la ansiedad de niños, cómo se manifiesta, los tipos de ansiedad que existen, e incluso estas técnicas que nos comparte Laura hace un momento de qué podemos hacer con ellos cuando ellos presentan este tipo de situaciones, porque estoy segura que para muchos de ustedes el interés radica en, si ya lo detecté y ya me di cuenta de que mi hijo o el niño que me interesa ayudar con respecto a este tema padece ansiedad, entonces, ¿qué hago o cómo le hago? Unas de esas técnicas y estrategias son las que Laura nos compartió, y también hacer mucho énfasis en lo que ella nos decía. Si nosotros consideramos que necesitamos más ayuda, hay que buscar especialistas en el tema que nos ayuden y nos orienten para llevar a cabo las técnicas o lo que necesitamos para ayudar a este niño. Ahora vamos a enfocarnos entonces en qué habilidades necesitamos reforzar nosotros como padres a nosotros mismos o como terapeutas en los padres. Una habilidad, por ejemplo, es entonces la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o una actividad determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que una habilidad es una forma de aptitud específica para una actividad muy puntual.
Ahora, el tema de la habilidad es un tema muy interesante porque además nos habla un poco de talentos innatos o naturales. Es decir, que también pueden ser aprendidos y también pueden ser perfeccionados. Sin embargo, hay personas que nacen con un talento propio para cierto deporte o una habilidad muy específica, por ejemplo, para el tema de las artes o la pintura o la música, etcétera. Entonces, lo que nosotros buscamos de alguna manera es potencializar esas habilidades a través de práctica y desarrollo constante. Existen habilidades cognitivas que tienen que ver con procesos mentales o con el manejo de lenguajes formales, por ejemplo, las matemáticas. Existen habilidades sociales que tienen que ver con la comunicación que tengo con otros, como por ejemplo el liderazgo o el ser empático con otros. Existen también las habilidades físicas que tienen que ver más con la coordinación de mi cuerpo para hacer cierto tipo de actividad, por ejemplo, los deportes, algún baile o algún tipo de acrobacia. Hay muchos más autores que hablan sobre otros tipos de habilidades como son las mecánicas, las manuales, las lingüísticas que tienen que ver con este tema de aprender otros idiomas o desarrollar habilidades para aprender otro idioma, o incluso las científicas o de visualización. Las de visualización tienen que ver como cómo yo me veo a futuro, haciendo qué, teniendo qué, logrando qué, ¿no? Entonces, existen muchos autores y muchos tipos de habilidades que nos pueden ayudar a reforzar lo que necesitamos para manejar también nosotros, como adultos, cuidadores de infantes, este tipo de técnicas que Laura nos compartió. Dentro de las habilidades que se espera o sería recomendable empezar a cultivar está, por ejemplo, el autoconocimiento, que tiene que ver con el aprender a conocernos a nosotros mismos y saber qué siento yo, qué me gusta a mí, de qué manera me comunico con otros, porque esto nos va a ayudar mucho a crear una pauta de cómo voy a entablar la comunicación con los niños o con mis hijos. Entonces, el autoconocernos a nosotros es muy importante porque, bueno, recordemos que mucho de lo que los niños aprenden es a través de la observación. Y si nosotros tenemos estas capacidades y habilidades desarrolladas, pues entonces ellos tendrán esta facilidad de ir adquiriendo lo necesario para autoconocerse. Se darán cuenta de que es algo normal y que es algo que está muy bien hacer, entonces lo van a hacer igual que nosotros. Otra habilidad es la empatía, que tiene que ver con esta capacidad de percibir y entender o compartir los sentimientos ajenos, de poder escuchar al otro, realmente estar y ahí acompañar al niño, ¿no? La comunicación asertiva, que es el transmitir información, cuidando que sea eficaz y que sea precisa, cuidando, por ejemplo, también la retroalimentación, es decir, que estén entendiendo lo que yo quiero transmitir y también que yo estoy entendiendo lo que la otra persona quiere transmitirme. Las relaciones interpersonales, que nos hablan, pues, de este tema de cómo nos relacionamos con los demás, cómo es mi comunicación con las personas cercanas, la toma de decisiones, que normalmente lo hacemos, pero muchas veces no las pensamos, ¿no? Hay ocasiones, situaciones que nos ocurren que requieren de que tomemos decisiones de manera muy rápida. Sin embargo, hay que buscar la forma de seguir aprendiendo esta habilidad, porque la toma de decisiones, aunque puede ser rápida o pausada, dependiendo de cómo sea, se basa en elegir el criterio más conveniente ante una situación presente. Entonces, la habilidad se desarrolla practicando y tomando mejores decisiones, no porque vamos a cambiar el pasado de algo que ya decidí o ya hice, sino cómo puedo mejorar mi toma de decisiones hacia lo que viene, ¿no? También tenemos el pensamiento creativo y el crítico, quien no me dejará mentir que para
estar en convivencia con niños hay que ser muy creativo. Los niños son muy creativos, con muy poco hacen muchísimo y tienen esta capacidad de imaginación y de resolver problemas en ocasiones que se les da con facilidad, ¿no? Este talento para resolver problemas. Sin embargo, nosotros también necesitamos generar este tipo de soluciones creativas para también a él reforzarle esta habilidad y que lo vaya haciendo. Por ejemplo, en programación neurolingüística, quienes lo hayan estudiado o quienes sepan de esto, esta técnica habla mucho sobre buscar al menos 7 tipos de soluciones diferentes ante un problema, 7 distintos. Entonces, esto te va ayudando a la toma de decisiones, a generar un pensamiento creativo y crítico, al siguiente punto de habilidades de manejo de problemas y conflictos, porque tienes que buscar 7 para una sola situación. Y entonces vas trabajando constantemente y practicando este ejercicio que te ayuda a no solo encasillarte en una sola cosa, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, de esta técnica de buscar 7 soluciones diferentes, pues te ayudaría mucho si lo piensas, ¿qué más podría hacer? A lo mejor en ese momento ya no lo hice, pero ahorita sí tengo la capacidad de reflexionarlo. Entonces, ¿qué más puedo hacer con respecto a este tipo de situación? Si vuelve a ocurrir, ¿qué más puedo hacer? Escucharlo, darme un momento, revisar que no le esté pasando nada. La intención es que busquemos 7 soluciones distintas. Y también, obviamente, está el manejo de emociones, que va muy de la mano con el autoconocimiento. Cómo yo le muestro o le enseño al niño cuáles son las emociones y cómo regularlas si yo no lo he logrado o si yo no las conozco. Si yo no sé que cuando me enojo siento el enojo en las manos o en el estómago o se tensa mi cuerpo. Ese tipo de situaciones nos ayudan mucho cuando nosotros queremos explicarle a ellos cómo hacerlo. Si bien es cierto, parte importante de lo que podemos hacer en conjunto es aprender a regular las emociones, es importante que primero podamos hacerlo nosotros como adultos. Entonces, básicamente, lo que estamos buscando con esta charla es que ustedes también sepan sobre qué pueden trabajar y cómo lo pueden hacer para que se sientan más fuertes al momento de enfrentar este tipo de situación. Bien, algunas entonces recomendaciones que tenemos para ustedes que consideramos que pueden serles de mucha utilidad son algunas películas que pueden ayudarles a entender las emociones o algunos cursos y talleres donde ustedes pueden trabajar estas habilidades o incluso talentos innatos que tal vez ustedes tienen, o leer más acerca sobre los temas de ansiedad y las recomendaciones que nos hacen algunos autores en temas científicos, ya sea a través de libros o artículos científicos, investigaciones, al respecto y cómo abordar estos temas para que ustedes se sientan todavía más empoderados con mayor conocimiento y puedan seguir cultivando estas competencias. En el tema de las películas, las 2 primeras son Intensamente y Valiente, las pueden ver con niños, y de la de 1000 palabras hacia abajo es de preferencia que la vean ustedes como adultos o con adolescentes. Entre los cursos y talleres que les sugerimos está el manejo de estrés, como ya lo habíamos visto, el autoconocimiento y la autoestima, inteligencia emocional, escucha activa, porque seguramente se han dado cuenta que existen muchísimos cursos, ya sea presenciales o en línea, sobre cómo hablar en público o cómo ser un muy buen orador. Y a muchos de nosotros nos facilita o nos ayuda mucho. Sin embargo, es muy poco y somos muy pocos los especialistas que trabajamos sobre la escucha activa. ¿Realmente escuchas a los demás? Cuando una persona te está hablando, ¿estás escuchando lo que te dice? ¿O ya estás pensando en lo que le vas a contestar? Y lo mismo hacemos con los niños. El niño me puede estar explicando sobre una situación que le ocurre y realmente estoy escuchándolo, le estoy prestando la atención necesaria o ya estoy pensando qué le voy a decir o estoy pensando que se me hace tarde porque tenemos que hacer una videollamada con el trabajo y entonces ya quiero que termine de hablar porque ya se me acabó el tiempo.
Entonces, esa es una habilidad que en ocasiones ha sido muy relegada y sin embargo es algo muy importante, porque nosotros como seres humanos somos seres sociales y a todos nos gusta y nos interesa ser escuchados. Por lo tanto, si vamos a hablar, queremos que los otros nos escuchen y también es una habilidad que es importante desarrollar para aprender a escuchar a los demás. Las otras temáticas pueden ser comunicación efectiva y obviamente el liderazgo. Cuando estamos en una familia y cuando estamos al frente de un proceso de desarrollo de un infante, manejar diferentes tipos y metodologías de liderazgo es muy importante, tanto para poder ayudarlo en su crecimiento y en su desarrollo constante, como también para formarlo para el tipo de líder que se va a convertir él. Sí, influye el contexto cultural, influye el resto de los familiares. Sin embargo, mucho influye también el tema del cuidador principal o de los que están más cerca, porque son los roles y son los modelos a seguir. Entonces, el tipo de liderazgo es muy importante porque va generando estas bases de cómo se va a desarrollar, por ejemplo, si va a pedir trabajo cuando sea más grande, o dónde va a hacer sus prácticas, o a qué se va a dedicar, cómo se va a comportar en ambientes sociales, en temas laborales. Yo sé que, pues a lo mejor sus niños están pequeños o están, no sé, en la adolescencia. Sin embargo, hay que empezar a pensar en todo esto también porque es parte de las habilidades y educación, o como dijo Laura, la psicoeducación, que nosotros vamos a estar brindándoles a ellos. Entonces, por eso son temas muy fundamentales. Le pedimos a los asistentes que demos un aplauso, una manita arriba a través de la aplicación de Zoom a nuestras ponentes del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Les agradecemos bastante y sobre todo me da mucho gusto que hayan acudido a este espacio. Nuestros niños y niñas son muy importantes. Sí. Gracias a ustedes por escucharnos. Ahora ponemos a su disposición la siguiente información. Si te interesa profundizar en el tema o asistir a sesiones, ya sea presenciales o en línea, te compartimos los datos de la psicóloga Laura Tellez. Y recuerda que puedes seguirla en sus redes sociales que se muestran en pantalla. Agradecemos a todos los asistentes por su participación en este evento y oficialmente damos por concluida nuestra videoconferencia. Que tengan una excelente tarde.